Bienvenidos a un nuevo módulo del curso de SQL Server Integration Services, conceptos básicos. Vamos a arrancar este módulo sobre el control flow y cómo implementar un control flow en un paquete de SQL Server Integration Services, haciendo una introducción al control flow. Veremos un poco durante este módulo qué es el control flow, los diferentes componentes que están alrededor de un control flow y cómo este nos va a garantizar un flujo de control de las diferentes actividades y tareas que queremos realizar dentro de un paquete de SQL Server Integration Services, incluyendo, claro está, el Data Flow Task, que fue parte de lo que vimos en el módulo anterior. Comencemos entonces un poco a detallar las diferentes tareas que hacen parte del control flow. Recordemos que dentro de un paquete de SQL Server Integration Services, la primer pestaña que observamos allí era la del flujo de control. En dicha pestaña pues teníamos una serie de tareas. Dichas tareas las podemos clasificar, como lo observamos en este punto, en tareas de flujos de datos, tareas de bases de datos, tareas de flujos de datos como por ejemplo el Data Flow Task, que fue una de las tareas principales que estuvimos cubriendo el módulo anterior, tareas de bases de datos, Data Profiling Task, la estuvimos cubriendo también en el módulo anterior, Bulk Insert, Execute SQL, Execute Transact SQL Task, Change Data Capture Control, que estaremos viendo en módulos posteriores. Tareas de archivos e internet, File System, FTP, XML, Web Services, SendMail Task. Tareas de ejecución de procesos, como Execute Package, para ejecutar paquetes de otros, ejecutar otros paquetes desde nuestro paquete papá, o tarea de ejecución de procesos, para ejecutar un proceso como un archivos .exe o .msi, entre otros, ¿verdad? Tareas WMI para la administración de recursos a nivel de sistema operativo, parches, service pack, etcétera, etcétera. Tareas de lógica personalizada, script y tareas personalizadas, transferencias de bases de datos, mensajes de error, transferencias de jobs, de los inicios de sesión, transferencias de procedimientos almacenados del sistema y transferencia de objetos de servidor de SQL Server. Bien, las tareas de análisis services, que se cubrirán en cursos posteriores. Análisis Services Execute, DDL, Análisis Services Processing, Data Mining Query, y las tareas de mantenimiento de SQL Server que se cubren en la parte de administración de bases de datos. Generar un backup, chequear la integridad de la base de datos, limpiar el historial, limpiezas de mantenimiento, notificar a un operador, reorganizar y reconstruir índices, hacer un shrink a una base de datos, actualizar estadísticas. En sí, estas son todas las tareas sí, como tal todas las tareas que tiene el control flow o el flujo de control. Dependiendo de lo que queramos hacer, las podemos incluir dentro de nuestro paquete, respetando, claro está, la lógica del flujo que queremos desempeñar. Y nuevamente retomando que una de las tareas principales que tenemos es la tarea de flujo de datos. Esta es una de las tareas principales con las que contamos particularmente. ¿Listo? Bueno, teniendo eso presente, pues debemos empezar un poco ya a detallar qué es el control flow y cómo este control flow nos puede ayudar a cumplir nuestros objetivos y a cumplir las diferentes tareas que estamos desempeñando día a día dentro de nuestra organización y que cumplan y que respondan, claro está, toda la lógica de negocio que se ha planteado en determinado instante y que responda a las necesidades de negocio como tal que resolvimos en el módulo anterior. Hay una lógica que debemos tener en cuenta en este caso. Esa lógica la vamos a analizar de una u otra manera, y es el hecho de determinar en qué orden se van a ejecutar estas tareas. Por ejemplo, yo lo que quiero es hacer una transferencia de datos de un archivo plano a SQL Server, y que tan pronto esta tarea se cumpla de manera satisfactoria, pues simplemente que me notifique por correo electrónico que el envío o la transferencia de datos se hizo de manera correcta. Para eso pues usamos dos tareas. La primera, Data Flow Tasks, para garantizar el movimiento de los datos, y la segunda, la de enviar un correo, SendMail Task.
Entonces tenemos esas dos tareas como tal para cumplir la lógica. En nuestra lógica ya sabemos que primero va el data flow y luego va el sendMail porque pues hace parte de las reglas que estamos estableciendo. Para determinar ese flujo y para determinar qué va primero y qué va después, debemos implementar algo llamado constraints o restricciones de precedencia. No es más que determinar quién va primero y quién va después y en qué orden se van a ejecutar dichas tareas. Observemos este gráfico. Aquí tenemos múltiples tareas, de la tarea 1 a la tarea 10. Esas múltiples tareas pues llevan una lógica como tal, en donde debemos identificar rápidamente quién no tiene una precedencia, que rápidamente, si nos damos cuenta, es la tarea 1. Pero la tarea 2 ya tiene como precedencia la tarea 1. La tarea 2 tendría como precedencia la tarea 1 y la tarea 2. ¿Qué quiere decir eso? Que para que la tarea 3 se haga, debe ocurrir algo con la tarea 1 y con la tarea 2, ¿verdad? Ahora bien, observemos que estos constraints o estas restricciones de precedencia vienen por una serie de colores, el verde, el azul y el rojo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Si nuestro constraint de precedencia o nuestra restricción de precedencia es de color verde, significa sencillamente que la tarea anterior debe ejecutarse de manera satisfactoria para que continúe por el constraint de precedencia verde. Si es rojo, significa que la tarea anterior tuvo que haber fallado para continuar por ese camino. Y si es azul, significa que independiente de ser exitoso o ser fallida, debe continuar por ese flujo como tal. ¿Listo? Ese es como el primer criterio a tener en cuenta. El segundo criterio a tener en cuenta, si se dan cuenta, tenemos unos conectores con una línea continua y otros con una línea punteada. ¿Listo? La línea continua significa un AND. ¿Qué quiere decir un AND? Que se deben cumplir todos los constraints de precedencia previos a la tarea para que se haga la tarea en cuestión. Observen la tarea 5. La tarea 5 tiene dos constraints de precedencia y las líneas son continuas. Eso quiere decir que ambas precedencias se deben cumplir de manera satisfactoria. Es decir, que para que se ejecute la tarea 5 debe fallar la tarea 3, porque el conector es rojo, y debe fallar la tarea 4, porque también el conector es rojo. Y como la línea es punteada, significa que ambas deben fallar para que esta también se pueda ejecutar. La línea punteada significa que es un OR, es decir, que con cualquiera de las tareas precedentes que cumpla la condición es suficiente para que él continúe. Por ejemplo, observen la tarea 3. La tarea 3 tiene como precedencia tarea 1 y tarea 2, pero es una línea punteada. ¿Qué quiere decir eso? Que o falla la tarea 1 o falla la tarea 2. Si cualquiera de estas dos falla, la tarea 3 se va a ejecutar sin ningún tipo de problema. Eso es parte de la lógica que tendríamos o que debemos tener en cuenta con relación a las restricciones de precedencia o a los constraints de precedencia. Ahora bien, ya empezaremos a detallarlo un poco más adelante. Haremos una demostración para entender un poco más las restricciones de precedencia, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que en Integration Services pues, es muy usual agrupar las tareas que sean comunes entre sí y además agregar anotaciones. ¿Cómo así que agregar anotaciones? Sencillo, si tenemos tareas que estamos desarrollando en nuestro paquete de Integration Services, pues a veces se vuelve clave y se vuelve importante documentar lo que estamos haciendo. La documentación se realiza mediante el uso de anotaciones, es decir, en donde yo documento qué está haciendo ese componente particularmente. Por ejemplo, este conjunto de tareas están haciendo el proceso de cargue a la bodega de datos de la dimensión cliente. Entonces escribimos la documentación para que desarrolladores futuros que trabajen con la solución tengan la claridad de lo que están trabajando y de lo que están observando en realidad con los paquetes de SQL Server Integration Services. Bueno, digamos que eso es parte de nuestra introducción al Control Flow.
vamos a hacer una demostración bien interesante y bien bonita que nos va a mostrar cómo funciona este control flow. Entonces vamos a agregar algunas tareas, seguramente varias de estas pues no nos van a funcionar, la idea es que fallen pues para seguir una lógica particular dentro del flujo de datos. ¿Listo? Para eso pues me ubico nuevamente en nuestra ETL, en nuestro paquete de SQL Server Integration Services, y vamos a desarrollar vamos a crear más bien un nuevo paquete de SQL Server Integration Services. Este paquete lo vamos a llamar Introducción al Control Flow. Le cambiamos el nombre y se llamará Introducción al Control Flow. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro paquete y pues simplemente vamos a arrastrar algunas tareas a nuestro proyecto como tal. Por ejemplo, voy a arrastrar una que se llama Expression Task y vamos por aquí a arrastrar una que se llama SendMail Task y adicionalmente una tarea de Script Task. ¿Listo? Entonces tengo mis tres tareas. En Expression Task lo único que le voy a decir es que me muestre la variable start time, es decir, que me evalúe esa expresión como tal, y miren que ya simplemente la aprobó como satisfactoria. La de SendMail Task voy a configurar un servidor SMTP que en este momento no lo tengo habilitado. ¿Y con qué objetivo estoy haciendo esto? Simplemente con el objetivo de que la tarea falle. Esa es la intención, que la tarea falle. En el from vamos a colocar alberto@miempresa.com. En el to vamos a colocar a juana@hotmail.com, ¿verdad? En el subject, correo de prueba. Y no le hacemos nada más por este lado. Y en Script Task voy a colocar, Script Task simplemente me ejecuta un comando de bien sea de Visual Basic o de C#, cualquiera de los dos. En este caso voy a darle doble clic, selecciono C#, que es el lenguaje que de pronto trabaja un poco más, pero si se dan cuenta también tenemos la opción de Visual Basic, entonces C#, y en Edit Script pues vamos a escribir algunas líneas de comando de C# para un mayor entendimiento. Lo único que me interesa de este script es que me muestre una ventanita emergente, con algún mensaje. Para eso me ubico en el método main, en el procedimiento main, y escribimos por acá messagebox.show y un mensaje, por ejemplo, hola mundo, que de pronto ustedes ya lo han escuchado previamente, ¿verdad? Punto y coma y cerramos la ventanita. Listo. Quiero que probemos las tareas por separado. Me ubico en Expression Task, clic derecho, ejecutar tarea y verifiquemos que la tarea es satisfactoria, ¿verdad? Sin problema. SendMail Task la vamos a ejecutar y esta tarea debería fallar. Efectivamente falló. Y Script Task, ejecutar la tarea y me muestra el mensaje de hola mundo. Por separado funciona. Ahora empecemos a documentar este ETL. Por aquí damos clic derecho y le decimos que me agregue una anotación. Esta es una ETL para probar el control flow. Y agregamos el comentario, ¿verdad? Listo, ahora vamos a jugar un poco con los constraints o las restricciones de precedencia. Lo que quiero hacer en primera instancia es decirle a Script Task que sus predecesores van a ser tanto Expression Task como SendMail Task. Si recuerdan, el conector verde significa que debe ser satisfactorio para que pase por acá. Y además que es una línea continua. Continua significa que tanto Expression Task como SendMail Task se deben ejecutar de manera correcta para que el Script Task funcione o se ejecute. Como en nuestro caso sabemos que SendMail Task va a fallar, no cumple la restricción que le solicitamos, por ende Script Task no debería ejecutarse. Entonces damos clic derecho, ejecutar. Observen que Expression Task fue satisfactorio, SendMail Task falló
y como los dos no fueron exitosos, simplemente script task no funciona. Ahora vamos a ver, demos doble clic a cualquiera de estos dos conectores y le decimos que en vez de un AND sea un OR. Observen cómo ya tenemos la línea punteada y si ejecutamos por acá el paquete, pues el true se cumple con al menos uno de ellos, que es con expression task. Como expression task si se ejecutó de manera satisfactoria, el script task se ejecuta sin ningún tipo de problema. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otra prueba. Que vuelva a ser un AND, pero que sendMail task, en vez de ser satisfactorio, doy clic derecho por acá, que sea fallido. Es decir, se debe cumplir que tanto expression task se ejecute de manera satisfactoria como sendMail task falle para que script task funcione. Esa es una lógica que sabemos que va a funcionar. ¿Por qué? Porque efectivamente sendMail task funciona, sendMail task falla y script task es el que se va a ejecutar de manera posterior, dado que la lógica la hemos cumplido. ¿Listo? Eso es parte de la lógica que nosotros vamos a desarrollar y es parte de lo que estaremos trabajando en nuestras ETLs y que debemos tener muy claro. Si se dan cuenta, la lógica de los constraints de presencia es bastante sencilla. No es más que determinar qué va primero, qué va después, en qué orden y cuáles son las precedencias, si es satisfactorio, si es fallido y si es un AND o es un OR lo que queremos manejar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eso es todo por ahora, muchas gracias por su atención, nos vemos en nuestro próximo capítulo, muchas gracias y hasta pronto.